esta parte abordaremos el tema de los ciclos de proyectos, que es transversal a proyectos públicos y privados, donde vamos a enfatizar en la parte de preinversión. Los proyectos en su versión original manejan lo que se denomina un ciclo de proyectos, y en esto también hay que tener mucha prudencia. ¿Por qué? Porque toda la conceptualización previa está en función de la resolución 0252 de 2012, y allá aparecen los conceptos de ciclo de proyectos, que es el que vamos a trabajar. Pero cuando surge regalías, resolución 1450 de 2013, aparecen otros conceptos de ciclo de proyecto. Y entonces, si no hay claridad en la frontera de estos conceptos, obviamente eso se va a presentar a confusión. Dentro de la resolución 0252 aparece el ciclo de proyectos así: las necesidades o problemas que están en los planes de desarrollo o las oportunidades que están en los planes de crecimiento manejan 4 etapas. La primera es la preinversión, donde se hacen los estudios previos y aparece la factibilidad y la viabilidad del proyecto. Una vez en la preinversión, en la iniciativa, el proyecto se viabiliza, viene la inversión o ejecución, es donde disponemos todo para poder empezar la operación y mantenimiento del proyecto, donde vamos a entregar los productos. Y apenas el proyecto termina de entregar los productos, viene lo que es la terminación, precisamente para evaluar qué tanto se han logrado los propósitos y qué tanto se han generado los impactos. Aparecen unos conceptos que creo que los deben ir investigando. ¿Qué diferencia hay entre horizonte del proyecto, horizonte de evaluación del proyecto y vida útil del proyecto? En el ciclo del proyecto, la preinversión, donde hacemos todos los estudios, aparece la siguiente secuencia algorítmica. Lo primero que tengo que hacer es, una vez conocido el problema o necesidad, tengo que identificar las alternativas o posibles soluciones. Tengo varias soluciones o alternativas. 2. Una vez tenga definidas las alternativas, entro a armar el presupuesto, flujo de caja de cada uno. Y esto es lo que se llama la preparación de las soluciones. Y una vez preparo las soluciones, escojo la mejor, la más conveniente. Y eso es lo que se llama la evaluación de soluciones. Y apenas la evalúo y la escojo, se me convierte en el proyecto, al cual le doy un nombre. Y planeación trae los nombres adecuados para los diferentes tipos de proyectos públicos o de desarrollo. Y apenas tenga ya el proyecto, analizo cómo lo voy a financiar y, lo más importante, cuál es la sostenibilidad de ese proyecto, es decir, cuáles son las variables que pueden surgir, yo no controlo, y hacen que el proyecto fracase. Apenas se termine la preinversión y se viabilice el proyecto, viene la etapa de inversión, donde compramos los terrenos, compramos los equipos, trabajamos las obras civiles, hacemos las contrataciones, etc. ¿Para qué hacemos la inversión de ejecución? Para poder poner en marcha el proyecto, y viene la operación mantenimiento. Es la terminología con que planeación lo maneja. Y en la operación de mantenimiento hay unos ingresos o beneficios provenientes de la venta de productos o servicios, y estos productos o servicios están asociados a empresas o proyectos manufactureros, a proyectos comerciales y a proyectos de prestación de servicio. La mayoría o todos los proyectos del Estado son de prestación de servicio. Y la característica de los proyectos de prestación de servicio es que su producto es un intangible, y eso genera dificultades para efectos de costear. Una vez el proyecto entregue todos los productos, se termina. Y se termina para poder
evaluar qué tanto se han generado los propósitos y qué tanto se han logrado los impactos. ¿Por qué le decimos ciclo de proyecto? Porque observe que si el proyecto es privado y el impacto que genera es crecimiento de los accionistas, ¿cuál es la decisión? Volvamos y continuemos. Y si en la preinversión hay que cambiar maquinaria, vehículos, construir, etcétera, etcétera, se procede y seguimos el mismo ciclo de los proyectos. ¿Qué ocurre con los proyectos públicos? Lastimosamente el impacto es calidad de vida y uno no sabe desde el punto de vista cuantificable de dinero cuál es la calidad de vida que generan los proyectos públicos. Me explico. ¿Cuánto genera en beneficios el Colegio Mayor de Antioquia a la sociedad? No sabemos. ¿Cuánto genera la Universidad Nacional de Rentabilidad Económico-Social a la sociedad? No sabemos. Entonces la inversión pública todavía está muy débil en cuanto a la cuantificación y valoración de la rentabilidad económico-social. Y generalmente todo se maneja a pulso. En nuestro caso, la Universidad de Antioquia, ¿por qué consideramos que genera mucha rentabilidad? Un indicador es la demanda que tiene cada semestre que hay inscripciones. Entonces ese es un buen indicador de que la universidad impacta. Dentro de este ciclo de proyectos hay dos conceptos muy importantes, pero que vuelve y juega la confusión hoy en día. Una cosa es la formulación de soluciones y otra cosa es la factibilidad, que generalmente la definimos, que se puede hacer de facto, y la viabilidad, que es la probabilidad de que lo que es factible se dé. Los proyectos se factibilizan por parte de los formuladores y se viabilizan por parte de las entidades competentes. La norma estableció que los proyectos que tienen que ver con los recursos de la nación los viabiliza los bancos de proyectos y los proyectos que tienen que ver con regalías los viabiliza los OCAD, órganos colegiados de decisión. Y hay unos conceptos que también merece que la academia los revise. Niveles de profundidad de un proyecto. Aparece general, secundaria, primaria. Esos son los niveles de profundidad de un proyecto. Un proyecto con información general es de expertos. Con información secundaria es información recabada de proyectos similares. Y un proyecto con información primaria son puros estudios e investigaciones. ¿Qué trae la literatura? Niveles de profundidad, idea, perfil, prefactibilidad y factibilidad. Y aunque regalías le da mucha trascendencia a los proyectos en perfil, los proyectos en prefactibilidad y los proyectos en factibilidad son conceptos que se requiere que la academia colabore con planeación para refinarlos. Es posible que le demos otro tipo de nombre. La recomendación que yo hago es respetar esa conceptualización de planeación, pero trabajemos con información general, secundaria y primaria. En cuanto a los soportes de informática para los proyectos y el peso que le damos, observemos que la parte de identificación de soluciones le estamos dando un peso del 40%, la preparación de soluciones un 20%, la evaluación y financiación un 20% y la parte de sostenibilidad otro 20%. Este es un estudio que ha hecho el Grupo Interdisciplinario de Proyectos de la Facultad de Ingeniería, Grupo GIBI, el cual el suscrito coordina. Dentro de los software que lastimosamente no los hemos utilizado al máximo están el TINAP, es un software para la identificación de soluciones. Preparación no tiene software, la evaluación de soluciones maneja el CONFAR y la sostenibilidad maneja el RISC, riesgo. Pudimos observar
que tanto para proyectos públicos como privados, el ciclo de proyectos en sus diferentes etapas nos facilita un algoritmo que también nos facilita la formulación de los proyectos.